formación de una ampolla de filtración. El humor acuoso va a drenar hacia el espacio subconjuntival y de ahí va a ser absorbido por los vasos linfáticos y capilares. ¿Por qué la trave? Primero, su potencia reduce del 30 al 50%. La piobasal es versátil, es útil en varios tipos de glaucoma, puede ser un primario de ángulo abierto, un pigmentario, un glaucoma por PEX, que suelen responder difícilmente al tratamiento médico máximo. Está respaldado por estudios como el AGIS y el SIX, que son estudios que más que nada hablan de su uso incluso como primera línea de tratamiento en ciertos casos, que vamos a ver más adelante. Otro sería su costo-efectividad. Es una opción accesible, una opción más accesible y potente en términos de reducción de presión intraocular por intervención única. El fundamento, pues prácticamente aumenta la facilidad de salida del humor acuoso y eso va a permitir que la presión intraocular baje incluso por debajo de la presión venosa episcleral. Estamos creando una vía alterna. Indicaciones: falla en el tratamiento médico y con láser, es decir, presiones intraoculares por encima de la piometa del caso individual del paciente, ya con el uso de terapia máxima tolerada, o progresión documentada, ya sea que avance un defecto del campo visual o ver cambios estructurales en el nervio óptico. La tabla de al lado está llena de indicaciones, pero prácticamente son falla de tratamiento médico y progresión documentada por diversas formas, puede ser por OCT, ya sea por campimetría, y además sumando el hecho de que el paciente no se pueda colocar las gotas, ya sea por intolerancia o alergia al medicamento, que sea incumplimiento de su parte, es decir, que no pueda ponerse las gotas porque pues, no tiene ese hábito de colocar las gotas, o alguna limitación socioeconómica que impida que adquiera el medicamento. Ahora, en cuanto a la trave como cirugía primaria, ¿cuándo sería una opción antes que las gotas? Podría ser el glaucoma avanzado al momento del diagnóstico. Son pacientes que tienen ya un daño severo, una excavación total, un campo visual donde se va a requerir una pio baja de inmediato, una pio basal que esté muy alta, en donde veamos que va a ser muy poco probable que alcancemos una piometa con tratamiento médico, y glaucomas secundarios como el exfoliativo o el pigmentario que no hayan respondido al tratamiento, porque pues tienen difícil respuesta a tratamiento estos tipos de glaucoma. Contraindicaciones absolutas: la visión, que vea menos de PL, eso sería una contraindicación absoluta, y pues por el riesgo de octavia simpática. Relativas: que tenga cicatrización en la conjuntiva severa, un glaucoma neovascular por el hecho de que la trave en sí misma induce o genera inflamación, y si tienes un glaucoma neovascular pues ya estás cursando un cuadro inflamatorio. Inflamación intraocular no controlada, alguna uveitis activa, esas son contraindicaciones relativas del procedimiento, porque pues vamos a ver más adelante que la inflamación o el control de la inflamación es muy importante en el resultado de la trave, más bien en el manejo postoperatorio. Hay otros factores asociados a fracaso. Pueden ser uveitis, traumas de la raza africana, pacientes muy jóvenes que se inflaman un montón, pacientes diabéticos, en fin, hay una lista muy grande de cosas que favorecen el fallo de la cirugía, pero las más importantes son procesos inflamatorios, cicatrizaciones conjuntivales, o sea, conjuntivas no vírgenes, procesos inflamatorios activos como un GNV o una uveitis activa. Ahora, en cuanto a la técnica quirúrgica, me basé en el Murphy's Safer Surgery System, que es un sistema que habla de los pasos para realizar una trabeculectomía, como que trata de dar pautas para que el procedimiento se realice de forma estandarizada y los resultados sean pues, buenos resultados. En cuanto a la porción donde se realiza la trabeculectomía, menciona que debe estar en la porción superior del globo ocular. Genera menos inflamación, menos hemorragias y menos probabilidad de infección. Incluso dice que si está en la zona inferior o interpalpebral, o sea, si no es la superior, que incluso se considere otra cirugía filtrante como una válvula.
En cuanto a la sutura de tracción, la sutura es preferible, es mejor, recomienda una sutura corneal antes que una al músculo recto. Recomienda la sutura de seda de 7 ceros. En cuanto a la técnica quirúrgica, igual el abordaje, si es base limbo o base fornix, realmente hay dos, ¿no? Pues la base fornix ofrece mayor visualización, es una técnica más rápida, pero tiene mayor riesgo de fugas en el limbo, mientras que la base limbo es un cierre más hermético, pero es un poco más difícil de realizar y puede limitar un poquito la difusión posterior de la ampolla. El que recomienda el Murphys es la base fornix, pero pues sí está escrito que pueden usar ambos abordajes. A ver, aquí nada más están poniendo en la imagen la sutura corneal, están haciendo el corte, esa sería base fornix. Están entrando y secando la arteria de la conjuntiva. Para después pasar a la aplicación de la mitomicina, el Murphys recomienda la aplicación de antimetabolito, mitomicina de concentración de 0.2 a 0.5, dependiendo de, pues así, de los riesgos que tenga el paciente. Y el tiempo que recomienda es de 1 a 3 minutos también, según factores de riesgo del paciente. Es muy, muy importante el lavado exhaustivo con al menos 20 mililitros de solución salina para evitar toxicidad intraocular. Se hace con unas esponjitas, ya que se ponen subconjuntivales, se llevan hasta atrás y se dejan variando entre 1 a 3 minutos. La intención de eso es reducir el riesgo de fibrosis posterior a la cirugía. Incluso hay estudios que vamos a ver más adelante donde se logra disminuir el riesgo de falla de la cirugía e incluso disminuir la presión intraocular un poco con el uso de antimetabolitos. En cuanto al tallado y disección del flap, la forma la elige el cirujano. El Murphys recomienda que sea rectangular y de 2/3 de espesor escleral. Está a 5 milímetros del limbo, se hace la incisión horizontal. Digo, esta de la imagen no es rectangular, pero el Murphys recomienda rectangular, pero realmente sé que el cirujano domine o se sienta cómodo. En este caso tiene forma de un trapecio. La intención es dibujar un flapcito. En el caso del rectangular es hacer a 5 milímetros del limbo en la disección del flapcito y luego completarlo con los laterales. Posteriormente disecan ese flap como la imagen en la O, que lo están disecando hasta que queda como en la P, donde se ve en la línea de Schwalbe, en la línea verde. Después de que se tiene el flapcito, se hace una paracentesis. El Murphys recomienda hacer la paracentesis de forma rutinaria para controlar la cámara anterior y poder rellenarla durante la cirugía en caso de que haya una pérdida de cámara anterior. Eso el Murphys dice que sí o sí, la paracentesis. Y luego viene la esclerectomía, que es remover el bloque de tejido límico usando el punch de Kell. Menciona que es a 1 milímetro de tejido lo que se debe remover. Después viene la iridectomía periférica, es igual muy importante porque va a evitar que el iris bloquee el flujo. Posterior a la cirugía puede hacer caso de una análisis en trampe y genere que no esté funcionando, que no esté filtrando alguna cosa a través de la esclerotomía. Entonces, en la iridectomía periférica igual el Murphys le recomienda sí o sí, y debe ser de base amplia para asegurar esa permeabilidad. En cuanto a cierre, igual es muy importante, cierre y titulación de flujo. Las suturas de flap recomiendan usar suturas de nylon 10 ceros y deben ser de preferencia suturas ajustables para que en el postoperatorio se puedan manipular esas suturas para ser más laxas en caso de que quieras o requieras mayor filtración. Y el cierre conjuntival, pues igual sutura de nylon 10 ceros debe ser hermético. Hace mucho énfasis en la hermeticidad, puesto que si no está bien cerrada la conjuntiva van a haber fugas. Vas a tener paso de humor acuoso subconjuntival y se va a salir porque va a tener fugas la conjuntiva mal afrontada. Esos son estudios que hablan acerca de la técnica quirúrgica base limbo versus base fornix. Realmente es una revisión sistemática de Cochrane, un montón de estudios aleatorizados. No hay diferencia. Lo que quiero decir es que no hay diferencias estadísticamente significativas en la reducción de la PIO ni a los 12 meses ni a los 24 meses, sin usar una técnica u otra. La tasa de éxito no se ve
comprometida por usar una técnica u otra, y ni tampoco la necesidad de usar algún medicamento hipotensor. Ninguna de ambas abordajes hace alguna diferencia en eso. En cuanto a perfil de seguridad y complicaciones, la tasa de complicaciones es similar en ambos abordajes. Entonces prácticamente concluir que no hay una evidencia robusta en el que un abordaje sea superior a otro. Otro estudio acerca del abordaje base-LIO o base-Fornix, donde se involucran 16 ensayos clínicos controlados, 1.392 pacientes. Tampoco se encontró una diferencia estadísticamente significativa en reducción de presión intraocular, y la tasa de éxito fue similar en ambos abordajes. La reducción de medicamentos, lo mismo, ninguno superior a otro. En complicaciones, aquí se encontraron que el abordaje base-Fornix tiene un riesgo mayor de fugas tempranas, mientras que, y también de hipotonía temprana, pues lo mismo por las fugas. Mientras que la abordaje base-LIO mostró un riesgo mayor de desarrollar ampollas quísticas tardías. Es lo que encontró este. Digo, en el anterior no había diferencia, en este encontraron que sí. Ahora, en cuanto a los antimetabolitos, los dos de los que hay estudios, de los que siempre se habla, son mitomicina C y 5-FU. La mitomicina, comenzando por la mitomicina C, es un antibiótico antihumoral aislado de Streptomyces caespitosus. El mecanismo es citotóxico, actúa como un agente alquilante. Esto quiere decir que va a provocar la muerte celular y una inhibición permanente de la proliferación de fibroblastos, motivo por el cual lo utilizamos para disminuir toda esta migración de fibroblastos a la zona de la ampolla posterior a la cirugía. A nosotros nos sirve que no esté tan inflamado, porque la inflamación favorece la fibrosis y que falle el filtrado de nuestra cirugía. En cuanto a potencia, es mucho más potente que el 5-FU y su efecto es irreversible. En la imagen puse una concentración de 5 miligramos, y si queremos, viene en polvo, si quisiéramos llevarlo a la solución, no sé, de 0.2, que habrá que reconstituirlo con 25 mililitros de solución salina balanceada para que quede a 0.2 miligramos por mililitro. Igual muy importante mantenerla refrigerada y lejos del sol, porque se desnaturaliza a la exposición con el sol. El otro es el 5-fluoracilo, que es una natriurepirimidina. Este va a ser actúa como un falso sustrato y es específico de la fase de replicación. Entonces su efecto es reversible y más corto que el 5-FU. Igual viene en la concentración que se utiliza, 50 miligramos por mililitro. Y este no es polvo, viene líquido. ¿Qué dice la evidencia acerca de los antimetabolitos? El uso en el caso de la mitomicina C, va a reducir el fracaso quirúrgico en un 68%, lo cual cobra más importancia en pacientes de alto riesgo y en glaucomas primarios. Un paciente que tiene una conjuntiva que no es virgen, un paciente que tiene ya tocada esa conjuntiva superior. En esos es mayor el beneficio de la mitomicina C. No quiere decir que en los demás no, solo destacan que es más beneficioso en este tipo de pacientes, porque pues a todos los beneficia. Por eso el Murphy lo recomienda prácticamente sistemático. En cuanto al control de la PIO, va a proveer una reducción adicional de 3 a 5 mililitros de mercurio de presión intraocular, y tienen más probabilidad de mantener esa presión intraocular sin necesidad de aplicar algún medicamento a largo plazo. O sea, no solo es que te dé menos presión intraocular, sino que te ayuda a que esa presión intraocular se mantenga con el paso del tiempo. En cuanto hay un aumento significativo en la hipotonía temprana, sobre todo en las primeras semanas, y toxicidad ocular, hay mayor progresión de catarata o tendencia a formar ampollas más delgadas y vasculares. Por eso, igual en cuanto a la toxicidad, es muy importante hacer el lavado que recomienda el Murphy con 20 mililitros de solución salina. O sea, como muy importante hacer el lavado. Pero pues complicaciones graves, haciendo referencia a complicaciones como endoftalmitis o infecciones severas, no hubieron reportadas. Ahora, en cuanto al 5-FU, igual otra revisión sistemática de Cochrane, cuyo objetivo era evaluar los efectos de las inyecciones en el éxito de la trave. Aquí fueron 1.319 participantes y dividieron los grupos de estudio en 3: alto riesgo de falla, que sea cirugías de glaucoma o catarata previa, cirugía primaria, pacientes que no tenían ninguna cirugía previa, y cirugía combinada, que fue una trabeculectomía. La variable principal fue la tasa de fracaso quirúrgico, que definieron como el control de la piel a los 12 meses, que no esté controlado.
En los pacientes de alto riesgo se redujo mucho el fracaso quirúrgico en un 56%. En la trave primaria también se redujo significativamente el riesgo y en la cirugía combinada no hubo ninguna reducción. Prácticamente el 5FU también otorga beneficio en cuanto al beneficio quirúrgico, en cuanto al éxito quirúrgico, perdón. En cuanto a complicaciones y toxicidad tisular, sí tiene toxicidad corneal, el 5FU puede generar efectos epiteliales corneales o queratopatía punteada y hay mayor frecuencia, como mencionaba al inicio, de fugas en la ampolla. Sin embargo, complicaciones graves, al igual que con mitomicina C, no fueron reportadas nada de endoftalmitis o infección severa. En conclusión clínica, pues el beneficio, al igual que con mitomicina C, es indiscutible. Hay un beneficio clínico. Y cuando se compara o se quiere comparar mitomicina C contra 5FU, la mitomicina C va a ser superior. En cuanto a la reducción de la PIO, pues ya tiene un poco de sentido, pues por el mecanismo de acción, es más potente, es irreversible. Y la superioridad es tanto para pacientes de bajo riesgo como para pacientes de alto riesgo. Ahora, estas tablas de dosis según el riesgo, las saqué del Sharabi. Realmente actualmente no es como que, bueno, según lo que busqué en la Academia Americana de Oftalmología, ya no usan como estas directrices, como, no sé, la indicación es tomar en cuenta los factores de riesgo del paciente y tú decidir cuánto vas a usar, qué antimetabolito usar y a qué dosis, a qué dilución, sea 0.2 o 0.4 la automicina o si vas a usar 5FU. Pero por lo que estoy viendo, se sigue usando más o menos así. Para bajo riesgo convendría el 5FU, para un riesgo intermedio ya se pensaría en algo, tal vez más en mitomicina, una dosis de 0.2, y para pacientes de alto riesgo, mitomicina, la concentración más alta que recomiendo el Morphix, que sería el 0.5. Digo, eso es individualizado para cada paciente, pero yo creo que es una buena pauta. Complicaciones. Sí, la cirugía tiene complicaciones tempranas y tardías. En cuanto a las tempranas, hay progresión de catarata, presión coloidea, DL, endophthalmitis, que no es la más de las veces, pero existen y están descritas: ifema, pérdida de visión, obstrucción de la esclerostomía, pérdida de la cámara anterior. Esas serían las tempranas. Y en cuanto a tardías, está la blebitis, catarata, otra vez endophthalmitis, que se fibrose nuestra ampolla, hipotonía. Pero pues las más frecuentes, al menos en la mayoría de estudios, son ifema, pérdida de cámara anterior, aplanamiento de la cámara anterior, hipotonía, fugas, que haya fugas ya sea de conjuntiva o del, ¿cómo se llama?, del clarcito. Sí, endophthalmitis pues siempre son las menos, siempre es algo muy pequeño porcentaje. En cuanto al manejo posoperatorio, siempre el régimen típico es dejar estato de prednisolona una gota cada 2 horas y sería el pilar terapéutico. ¿Por qué? Porque nos favorece que no esté inflamado esa zona que acabamos de operar. Va a reducir la quimiotaxis y la proliferación de fibroblastos. Eso va a disminuir la probabilidad de que esa válvula se obstruya por tejido fibroso y va a evitar que se selle prematuramente. Antibióticos, profilaxis para prevenir endoftalmitis posquirúrgica y blebitis temprana, igual una gota cada 4 veces al día, por 7 a 14 días. Y la atropina, una gota cada 12 horas. Esto es para prevenir bloqueo pupilar, para estabilizar la cámara anterior y va a ayudar, en caso de que se presente, a los experimentos coloideos. Por lo que vi, siempre es el manejo estándar, si me decía, el régimen que se suele dejar típicamente con los pacientes posoperados de trave. En cuanto a los operatorios, hay varias cosas que hay que evaluar. En el día no tiene que ser exactamente así como está aquí, que por día o que semana primero se ve tal cosa, no siempre revisar completo del paciente, pero pues siempre estar pendiente de su presión intraocular, de cómo está la cámara anterior, está profunda o no está profunda, si está fugando o no está fugando la ampolla, si muestra datos de infección la ampolla, o qué tan vascularizada está la ampolla. Más adelante voy a hablar de evaluación de la ampolla, pero eso siempre desde el día 1 posoperado hasta la semana, 2-4 semanas al mes. Esos pacientes siempre hay que estar viendo completos, porque pues para estar pendientes de si está funcionando o no la ampolla de filtración o si presenta o no algún dato de infección.
porque pues si está, ves que tiene, no sé, ciertos datos clínicos, no sé, no está filtrado la ampolla o la cámara de está aplanada, hay que ir a buscar por qué y en base a eso tomar una decisión o pensar en un manejo. Igual más adelante vamos a hablar de eso. Para la evaluación de la ampolla se recomienda el sistema Murphy's, que es el Murphy's Gradient System, que va a usar las tres variables que están abajito. Dice 1, 2, 3 y ese se ve hasta abajo. El 1 habla de cómo está la ampolla en el área central y periférica, si está demarcada o está bien delimitada. Esto mencioné que es importante porque ese sistema te permite como dar dos descripciones de dos áreas de la ampolla. No es como que tú la describes y toda esté aplanada, toda esté bien formada, sino que te permite clasificar un área central y un área periférica. En cuanto a la altura, va desde baja hasta alta, donde 1 es baja y 4 es alto. Nos conviene, vamos a ver más adelante igual, que lo conveniente es que sea baja. En cuanto a vascularidad, va de avascular, que sería 1, a muy vascular, que sería 5. Lo normal sería 2, es lo normal. No conviene ni que sea vascular ni que sea muy vascular. Y nos habla de vascularidad central y periférica. Y al final habla de la sangre subconjuntival, si está presente o no, y si está más allá o cubriendo el tracto escleral, o sea, el flap escleral. ¿Por qué? Porque pues si está cubriendo o está ahí infiltrando la sangre, podría ser una causa de obstrucción por la cual no esté funcionando el flap, o esté obstruyendo algún coágulo de sangre por ahí. En cuanto a lo que se va a valorar de la vesícula, la vascularización es muy importante. Un aumento en la vascularización se asocia al fracaso quirúrgico, porque si está muy vascularizada, habla de que están factores quimiotácticos, factores inflamatorios que van a favorecer la formación de fibrosis en esa área. Entonces, una ampolla muy vascularizada se asocia a un fracaso quirúrgico. Si está muy vascularizado es malo. Vasos en sacacorchos va a significar lo mismo, o sea, reclutamiento de fibroblastos a la vesícula, o sea, riesgo de fibrosis. Contractura de la línea de sutura conjuntival, que es como la imagen superior, donde se ve cómo está alrededor, está tejido contrario, incluso los vasos como que se cambian de dirección, porque está contrario a la conjuntiva. Elevación, ampollas bajas se van a asociar a buenos resultados a largo plazo, mientras que ampollas altas serían resultados más pobres. El área de la vesícula, áreas grandes, se van a asociar a buenas presiones intraoculares, mientras que áreas muy reducidas, muy pequeñas, a malas presiones intraoculares. Y por último, el grosor de la pared. El flujo va a tomar la ruta de menor resistencia. Entonces, eso se evalúa qué tan delgado se ve en la exploración de la lámpara de hendidura. O sea, tener en cuenta que donde haya menor grosor, entonces hacia donde va a fluir más fácil el humor acuoso, pues es el área que tendría menor resistencia. En cuanto a áreas vasculares, no conviene, van a predisponer a complicaciones a largo plazo, pueden predisponer a fugas, como el caso de la imagen de la derecha, superior derecha, o sea, fugas que no está funcionando, o sea, una ampolla avascular totalmente significa que no está, igual tiene problemas de filtración. Microquistes, ese es un buen signo, es un signo asociado con una buena función de la vesícula. No está en el grade, esta escala de Murphy para la vesícula, porque esa escala la intención era que sea fotográfica. Entonces, como los quistes son difíciles de fotografiar, muy difícilmente salen en las fotografías, no lo incluyeron, pero sí es un signo que habla de que hay una buena función de la vesícula y el flujo acuoso transconjuntival es bueno. En la imagen inferior izquierda se ve, no en el haz de luz, sino en la parte de atrás, en la flecha blanca. Se ven pequeñitos, son todos esos microquistes. Es un signo bueno o positivo. Ahora, en cuanto a la evaluación, seguimos con la evaluación de la ampolla. Puede haber obstrucción a nivel del flap escleral. Por ejemplo, si la cámara anterior está profunda, pero la ampolla está plana,
quiere decir que la obstrucción probablemente esté a nivel del flap, porque pues la cámara está formada, pero tu ampolla está plana, entonces en ese paso no está pasando el humor acuoso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Masaje ocular, esa presión digital sobre la esclera posterior al flap, y si la ampolla sube posterior al masaje, el problema, o lo que podrías hacer es que tu flap tal vez esté tal vez las suturas en el flap estén muy ajustadas, y modulando esas suturas o haciéndolas más laxas, mejore este flujo. Esa es una. La otra sería el retiro de suturas, pero es muy importante que no hay que como precipitar, hay que evaluar bien al paciente, porque por ejemplo el retiro de suturas, si hay un coágulo o hay sangre sobre el flap, y este coágulo tiende a reabsorber como en 5 o 6 días, y tú haces la suturolisis o retiras la sutura, puede que en lugar de que pases de lo que tienes ahorita a una hipotonía, porque vas a sobrefiltrar. Ya que se reabsorbe el coágulo y no tengas lo que está obstruyendo, tú ya retiraste la sutura, ahora va a hiperfiltrar y vas a tener probablemente una cámara aplanada. Digo, sí está bien lo de retirar suturas, siempre y cuando estés seguro que no hay algo más. En cuanto a obstrucción subconjuntival, ya hablando de fibrosis, está también la opción de inyectar 5-FU o el needling. Entonces más adelante igual menciono como eso del needling, pero es para la intención del needling, ¿no? Del needling es romper las adherencias de fibrina o la cápsula de tenón que esté ahí fastidiando, obstruyéndose, limitando más bien ese flujo tumor acuoso. Y incluso se puede combinar, o sea, se puede hacer el needling y luego inmediatamente después la inyección, ya sea de mitomicina o 5-FU. El masaje ocular, la técnica o la que encontré es la técnica de transverso, se llama. El paciente está mirando hacia arriba, se coloca el dedo índice del párpado inferior y se aplica presión firme hacia el centro del globo ocular a través de la esclera. Se va a mantener esa presión durante 5 a 10 segundos y lo que busca es tomar la presión inmediatamente después. Si ves que la presión disminuye, porque eso va a ser transitorio, el masaje no va, o la presión que obtengas después del masaje no se va a mantener mucho tiempo después. No es como que le des el masaje y se vaya a su casa y se mantenga así, sino que va a ser algo transitorio. Entonces da el masaje, checar después la presión intraocular, y si la presión bajó, lo más probable es que él está permeable la fístula, pero el flap está muy apretado por las suturas. O sea, aquí hay 3 escenarios: o sea, una presión intraocular alta, una cámara anterior profunda y una ampolla plana. Lo que podemos hacer es, como sabes, lo mismo hace rato, masaje digital. Si funciona, retiro de suturas. Es algo, o sea, está puesto muy simple, pues, porque está obviando ciertas cosas, pero es en el entendido de que no hay otra causa que identifiques. O sea, ya habiendo hecho una exploración completa y no viendo que no hay coágulo, viendo que no se iris entrampado, no hay algo que esté como más evidente, pues sí puede hacer lo de las suturas. No es que sea siempre así. En caso de presión ocular alta, cámara anterior profunda y la ampolla que sí está vascularizada y quística, pues ahí sí puedes pensar en un needling o inyectar 5-FU, o ambas, el needling con inyección de 5-FU o mitomicina. Por el contrario, si la presión ocular está alta, la cámara anterior está estrecha y la ampolla está plana, habría que realizar, hacer una endoscopia, a ver si hay algo bloqueando la esclerostomía. Puede ser con la imagen 1, el iris que esté bloqueando. Y en caso de que haya tejido de iris, mencionaba el Sharawi que se puede inyectar viscoelástico en el puerto accesorio. La verdad, solo ahí lo encontré, como para tratar de empujar el iris afuera. Y mencionaba igual que depende de qué tanto iris tengas entrampado. Si es poco, igual que con el viscoelástico se resuelve y ya no habría que entrar a quirófano, pero si es mucho, probablemente tengas que entrar a quirófano a hacer la liberación. Entonces siempre hay que evaluar la cámara anterior, la ampolla, y hacer gonioscopía. Una presión intraocular alta con una cámara profunda va a hablar de que hay un mal flujo a través de la esclerotomía flap o la cápsula de tenón. Si está a nivel del flap, podría quedar con liberar las suturas o con una suturolisis. Si no está, o sea, pero igual no solo puede ser eso, puede ser un coágulo de sangre, puede ser iris, puede ser incluso víteo en dado caso de que haya habido salida de víteo durante la cirugía, lo que está obstruyendo.
En cuanto a otras causas de fallas en la filtración, está el quiste de Teno, que es una complicación de la cirugía que se caracteriza por una elevación en forma de cúpula de Teno engrosada sobre el sitio quirúrgico. Realmente no es tan frecuente, bueno, 6 al 29%, y suele aparecer de 2 a 6 semanas de posoperado. Los factores de riesgo es que el paciente sea joven. Un paciente joven siempre hace factores de riesgo para ese tipo de complicaciones porque se inflaman más, ¿no? Y al estar más inflamados favorecen la aparición de tejido de fibroso, un país más vascularizado, mayor migración de componentes inflamatorios. Y que sea hombre. Prevención, usar los antimetabolitos, como bien dice Murphy, la metomicina C o el 5-FU durante la cirugía, como parte de la técnica quirúrgica, eso ayuda a prevenirlo. Y el tratamiento es reanudar el tratamiento hipotensor, la prednisolona y el masaje digital. Muchas veces cede con este manejo médico, si no, se escala, hace el needling para liberar ese tejido fibroso y ver si ahora sí funciona nuevamente. Complicaciones del needling, pues, puede ser una hemorragia y en última instancia, en quiste de Teno, pues puede terminar en Kinsey-Kirwan otra vez para la decisión quirúrgica. De todas formas, el pronóstico es muy bueno para el control de la PIO. O sea, aunque aparezca un quiste de Teno, el pronóstico suele ser muy bueno, lo referían como excelente. Ahora, en cuanto al needling, la indicación es una ampolla fallida con fibrosis subconjuntival persistente o falla del canal escleral tras el periodo de retiro de suturas. O sea, ya se retiraron las suturas y ves que todavía no está funcionando. Puedes intentar hacer el needling para liberar ese tejido fibroso en la ampolla. ¿Cuál es la técnica? Se instila anestesia tópica y subconjuntival. Se hace con una aguja 27 a 30 gauges, senta lejos de la ampolla, y se hace un movimiento de barrido como de abanico para tratar de liberar mecánicamente esas adherencias. Y menciona eso al final de liberar nuevamente el flap. Yo entendí que al ir liberando la fibrosis, como que no entendí bien si entra la aguja al flapcito y lo levanta tantito. Yo por eso entendí. Y después de eso se recomienda o se puede además usar 5-FU mitomicina C subconjuntival. En cuanto al 5-FU, vi que se puede inyectar una vez y si no funciona otra vez, y ya recomiendan 2. Si con 2 no funcionó, me menciona que es difícil que solo con el 5-FU fuera a funcionar. Sin embargo, si alguna de las 2 veces funcionó y se mantuvo bien la ampolla durante 6 meses, refería que se podía hacer cuantas más veces fuera necesario, porque ya funcionó una vez. Y pues la efectividad del needling es alta, es 70-90% más o menos de efectividad. Digo, igual hay que estar bien hecho y tener un conocimiento y dominio de la técnica. No puedo verla. Buenas noches, perdónenme por conectarme tarde, pero sí le revisé la exposición a Michael, está bastante completa. No sé si tengan dudas para Michael o para mí. Yo tengo una duda, Doc. Entre comparando el 5-FU y la mitomicina C, ¿hay una diferencia de costos entre uno y otro? Y respecto a qué es mejor la mitomicina C respecto al 5-FU, ¿vale la pena hacer una trave con 5-FU? O si no tengo mitomicina C, me espero a conseguir mitomicina C y lo hago siempre con mitomicina C. Pues ahí en los criterios de Murphy, por ejemplo, ya te ponen que el 5-FU se usa preferentemente en pacientes que tienen un riesgo de falla leve, ¿no? Ya si tienen un riesgo más allá, usa mitomicina. Yo siempre uso mitomicina y, por ejemplo, si es un paciente que va para facotrave, que no tiene algún antecedente, digamos, de que le hicieron una faco previa o una cirugía previa o algo así, les pongo mitomicina al 0.2 por 2 minutos. Y con eso me he ido bien. Y yo la pongo en esponja.
que esa es otra. Acuérdense que se puede poner en esponja o se puede poner inyectada. Inyectada es muy variable. Hay pacientes que les va muy bien, otros que hagan de cuenta como si no le hubieran echado nada. Entonces, lo más, digamos, reproducible es con esponja. Yo así la uso y va bien. Y ya, por ejemplo, pacientes que ya tienen una cirugía previa o que estaban inflamados, por ejemplo, un primario de ángulo cerrado ya crónico, que lleva mucho tiempo con la presión alta y la conjuntiva está muy roja, etcétera, o que usaron medicamentos por muchos años, pues ya les pongo al punto 3 o al punto 4, y ya por 2 o 3 minutos, dependiendo. En cuanto a costos, el problema es que no te venden un frasco, sino que te venden la caja. Y pues para lo que nosotros usamos, pues realmente la caja es muchísimo, ¿no? Sí te sale más cara la mitomicina, pero pues al final necesitas las dos, porque los needlings o las inyecciones posteriores a la cirugía, usualmente las hacemos con 5-FU, que es menos agresivo que la mitomicina, para inducir, digamos, la detención de la actividad de los fibroblastos, pero tampoco llevar la vesícula que se haga una vesícula vascular. Gracias. ¿Y esta esponjita, o sea, cuál es? O sea, ¿sería como una flechita? Ándale, las flechitas de Merocel. Ajá. Usamos una flanera aparte para la mitomicina. Ahí cortamos en pedacitos chiquitos, 3-4 pedacitos de las esponjas de Merocel, y ya con la mitomicina diluida ahí la echamos. Ya diluida, así la que es al punto 2, 3, 4. La echamos ahí, las mojamos y ya. Y nada más, por ejemplo, pinza que toca la mitomicina cuando metemos la esponja así, pinza que ya no volvemos a usar para el resto para que no se contamine con mitomicina. Ok. Gracias, Doc. Doc, yo tengo otras dos preguntas. En el caso del needling, nos comentaba Michael en la exposición, y pues, o sea, se describe en la literatura de que se puede hacer con el 5-FU o con la mitomicina. Comprendo que la mitomicina se puede, o sea, que cambia la dilución, pero una de las cosas que hacen más énfasis es de que para evitar complicaciones, pues al menos al momento de hacer la trave, se tiene que enjuagar. ¿En el needling se deja así o qué recomendaciones tiene? ¿O usted prefiere hacer el needling con 5-FU? ¿O en este aspecto usted cómo nos aconsejaría? Pues miren, yo los needlings los hago siempre con 5-FU. De mitomicina, si ustedes buscan sobre needlings con mitomicina o la mitomicina inyectada, hay un artículo muy bueno que es de Davinder Grover, pero ellos en Estados Unidos la usan a concentraciones muy altas, pero porque ellos, su base de pacientes con glaucoma son pacientes de raza negra. Entonces esos pacientes sí cicatrizan mucho más que nosotros. Entonces usan concentraciones muy altas de mitomicina. Yo siempre uso 5-FU, 250 mililitros por unidad, 250 miligramos por unidad, y ya le cargas una, máximo 2 unidades, haces el needling, y yo siempre con una aguja hago el needling, y luego con otra ya inyecto el 5-FU. Sí he usado mitomicina, pero al punto 1, de que una sola unidad al punto 1. Y en casos así que los veo y digo, no, este sí se va a pegostear todo y me va a fallar a las 2-3 semanas, pues ya le hago el needling y le pongo su mitomicina. O incluso nosotros, que es algo que a lo mejor no han visto, les inyectamos 5-FU desde el día 1 a veces. Si los vemos muy, muy hiperémicos, desde el primer día a veces les ponemos 5-FU y de ahí los vamos inyectando semanal prácticamente. Yo tengo una duda. Ajá. En cuanto a lo de las suturas que menciona Michael, que hay que ajustar si es que tenemos la cámara muy amplia para filtrar nuevamente la ampolla. No entiendo, no me queda muy bien claro esa parte de cómo es que se mueven o cómo es que se quedan fijadas, o esa parte. Es que mira, cuando tienes la presión elevada, tienes que ver por qué está elevada. Entonces, lo primero que hacemos es ver cómo está la cámara anterior. Va a estar usualmente allá, va a estar amplia, profunda, ¿no? Ya la ves. Y luego le pegas el gonio.
Entonces ya ves con el gonio si algo no está tapando la trave. Ya que descartaste que no tienes obstrucción, entonces te vas a la vesícula y le haces un masajito y le aprietas duro. Y cuando le aprietas duro, como ya trae la presión igual alta, suele filtrar. Entonces si pasa eso, usualmente es porque las suturas ya están muy apretadas. Entonces la suturolisis le la pueden hacer entre la segunda, la cuarta semana, inclusive hasta después si baja la presión, pero entre más se tarden en hacer la suturolisis, menor es la bajada que va a inducir. La suturolisis es con argón. Los goniolentes, los 4 espejos, se van a dar cuenta que está el circulito del centro y a los lados tiene como unos triangulitos. Sobre esos triangulitos pegamos a la conjuntiva para blanquearla y ya ahí vemos la sutura y le disparamos y la rompemos. Rompemos una, nos esperamos 30 minutos, vemos cuánto baja. Si no bajó, le hacemos masaje y si baja, citamos al paciente al día siguiente. Si no baja, le rompemos en ese mismo momento la otra sutura y ya si después de 30 minutos de la segunda sutura no baja, entonces ya le hacemos un needling y levantamos el colgajo para que filtre de nuevo. Gracias. De nada. Yo tengo una duda. Ajá. En ese mismo caso que comentó, si de hacer la endoscopia se ve que hay iris entrampado en la trave, es que leí que se puede meter viscoelástico por la paracentesis que creaste. Eso sí se hace. O sea, sí se puede poner visco para tratar de librarlo. O sea, es que si es mucho iris, sí le tienes que meter con visco y una cánula y pues, retirarlo e inyectas visco hacia el ostum para que ya se quede formado y no se vuelva a ir. Pero la realidad es que cuando es mucho, usualmente se vuelve a meter. Y si es poquito, lo que hacemos es darle unos disparitos de argón con el goniolente, pero no se lo damos directo donde está metido, sino abajito para que se contraiga y se jale y ya se salga del ostium. Ok, gracias. Esas son las 2 opciones más variables. La más segura, pues obviamente es el láser. Ya me acordé, había otra. Si hay sangre, vi que se puede inyectar activador de plasminógeno. ¿Eso sí se hace también? Pues no, porque sale muy caro. Y usualmente, pues nosotros, por ejemplo, ni en APEC teníamos. En el Hospital de la Luz, según yo, sí tienen a veces. Pero sí se puede, se les inyecta el activador del plasminógeno para que se deshaga el coágulo. Pero usualmente los coágulos se deshacen como a la semana. Entonces es mejor esperar, dejarle hipotensores la primera semana y solitos se deshacen y salen. Solamente no se deshacen, digamos, cuando son así sangrados de que unifema, grado 3, grado 4, pues ahí sí mejor entrar a lavar, ¿no? Y yo tengo una... ¿Yo? En el caso del needling, por ejemplo, ¿cuántas veces podríamos hacerlo y qué tiempo le damos chance como para ver si funcionó o no haberlo realizado? El needling, pues depende cómo te vaya en el momento que lo hagas. Si le haces uno y ya se forma, los needlings que sí funcionan son que los hacen y les baja la presión a 3, 4, 5. Si le baja así mucho la presión, probablemente funcione. Nosotros, o al menos por escuela, lo que hacíamos es haces el needling. Si le baja mucho, lo citas al día siguiente. Y si no le baja nada, o le baja muy poquito, le dejas hipotensores y lo puedes estar al día siguiente o en 48 horas. Puedes intentarlo 3 veces, pero si con 3 needlings no funciona, es mejor ya buscar, o sea, ir pensando mejor en otra opción porque esa trave ya falló. Doc, yo tengo otra pregunta. Había leído que también pues la traba por ser de cirugía filtrante y ser la de primera elección, que en pacientes que tenían un glaucoma avanzado que se les podría ofrecer inclusive en vez de iniciar con tratamiento médico que iniciar con una trave como tratamiento quirúrgico para el glaucoma. Y siento que esto sí es algo que igual en los institutos o en estas cuestiones no se presenta tanto, pero que pues tristemente en el medio en donde nosotros nos desarrollamos sí. ¿A qué pacientes o cómo usted nos aconsejaría seleccionar para en nuestra consulta el día a día los glaucomas? Es decir, se va a trave y con le intento tratamiento farmacológico, o cuáles son aquí las directrices para saber.
Pues realmente es, paciente llega con catarata y lo vas a meter y tiene daño severo, en automático es facotrave, ¿no? Paciente que, por ejemplo, lo tienes ya con 4 medicamentos y aún así no llega a piometa y es un ángulo cerrado, por cierre por sinequias, trave. Si es cierre posicional, aunque esté claro el cristalino, pues puedes intentar un faco mix y ver si con eso le baja. Aunque acuérdense que los mix en daño severo usualmente no funcionan tan bien. Entre peor sea la desviación media, usualmente menor es la respuesta al MIG. Pacientes, por ejemplo, que necesiten presiones basales muy bajas, pues esos pacientes usualmente pues, nos vamos a inclinar, aunque sea de primera opción, pues, por una trave, ¿no? O sea, si están viendo que tiene una curva horaria y el paciente tiene PIOS de 14, pues, y le dejan medicamentos y le baja 13, pues hay que hacerle una trave, ¿no? Para tratar de pasar la presión venosa episfera. Y pacientes leves moderados, sí mejor háganlo escalonado, ahí sí hagan las cosas como debe ser, pero paciente con daño, o sea, tubular o ya daño severo que tiene afección de los 5 grados y que ya está con campo visual 10-2, lo ideal es trave. Muchas gracias. Y también tenía otra pregunta porque también había leído que los masajes únicamente nos ayudan a ver como en las primeras instancias de qué tan funcional está, pero que cuando ya tenemos algún paciente con tiempo de haberse realizado la cirugía, que el masaje no sirve para nada. ¿Cuáles son los puntos de corte o a quienes sí, a quienes no hacer el masaje? Porque, bueno, al menos a mí me ha pasado que que hasta que ahora que volvió a leer el tema fue como de que, no inventen, a veces en consulta nos llegan pacientes de que años de la trae, vamos a hacerle un masaje o cosas por el estilo. Lo mismo con las válvulas. ¿Hay algún corte como para...? Pues yo sí le hago masaje a todos, porque realmente haces el masaje para ver en la consulta, tú se lo haces para ver si funciona, ¿no? Si realmente está funcionando. Si tú le haces el masaje y si le baja en la consulta, pues sí sirve el masaje, ¿no? En los masajes hay un artículo muy bueno donde veían cuánto les duraba la bajada de presión y normalmente les dura entre 4 y 6 horas. Entonces los masajes por eso usualmente los dejamos 4 veces al día. Y sí, obvio, se los hacemos nosotros porque sí queremos ver si sí funciona o no, ¿no? El masaje pues, en una trave sí va a funcionar siempre y cuando la conjuntiva no esté pegada a la esclera. Porque si ya se pegó, pues ya, si la trave tiene 2 años y la conjuntiva está pegada, pues ni aunque le hagan masaje, ¿no? Ahí más bien se puede intentar revivir si no está muy fea la cosa y todavía está así medio móvil la conjuntiva, pueden intentarlo revivir con un needling y ya si le baja la presión, seguirle con masajes para tratar de mantener siempre el líquido en la vesícula. Pero pues por ejemplo, si les llega al paciente que le hicieron la trave hace, no sé, 3 años a la consulta, pues le pueden intentar hacer un masaje a ver si le baja algo, ¿no? A lo mejor tiene la piel en 18 y antes de condenar de una válvula, pues ya dice, le hago el masajito, a ver si baja, ven que no baja, y hasta pueden decir, bueno, si no está fea la conjuntiva, le voy a intentar un needling para revivir el de la vesícula, y ya le hacen el needling, le baja, y ya le ponen 5 FU, y ahí otra vez es volver a pasar, ¿no? Masajes, y verlo cada 2 días para ver que no se le vuelva a tapar. Cuando ya tienen mucho tiempo, ya usualmente aunque le hagan el needling, sí les baja y luego después de un tiempo, la verdad, como al mes, 2 meses les vuelve a subir, pero pues vale la pena intentar, ¿no? Antes de pues trabarles ahí la válvula y condenarnos, pues, si ya tiene una trave hay que intentar revivirla y ya de ella. Muchas gracias, Doc. No, yo tengo otra duda. Me queda la duda respecto al seguimiento. O sea, lo operamos, lo vemos al día siguiente y de ahí los está viendo semanales. ¿Por cuánto tiempo más o menos? Si es que todo va saliendo bien. Y primero de prednisolona. Primero, o sea, lo operas, lo ves al día siguiente. El primer día usualmente, por ejemplo, si fue con faco o incluso si no fue con faco, usualmente están tapaditos entre pigmento, un poquito de sangre por el ostium, etcétera. Si tiene la presión, no sé, 18, 17, 16, 15,
le hacen masaje, ven que filtre, le baje y le pueden dejar un hipotensor, un timolol, y ya de ahí hay que ver las traves siempre entre el tercero y el quinto día, ¿no? Yo siempre los cito, por ejemplo, los opero martes, los cito el viernes, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mayor riesgo de cámara plana es entre los 3 y los 5 días, porque luego uno se confía y dice, oye, pues está la presión en 2, está toda madre, y no le revisan el ostium y el paciente trae un coágulo ahí. Entonces, cuando pasan 2, 3 días y el coágulo se salen, pues tienen una traba hiperfiltrando y cámara plana, ¿no? Entonces, primer día, luego tercero al quinto día ahí, luego de ahí a los 10 días, porque ahí le vas a quitar los puntos. Los puntos nunca los dejamos más de 10 días, porque los puntos, acuérdense que si los dejan ahí, son un factor para que se inflame y falle. Ya estamos. Faltan algunos, ¿no?
Bueno, ya está la mayoría. No, nos quedamos, íbamos en el día 10. 10. Día 10 quitan puntos. Solo los dejan, por ejemplo, si quieren que se irrite la vesícula. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen una vesícula hiperfiltrante, cámara plana y así, pueden dejar los puntos unos días más para que se inflame más y que se cierre un poco esa vesícula y no filtre tanto, ¿no? Si tienen, por ejemplo, un paciente con Seidel, le ponen su lente de contacto y se los dejan ahí igual hasta que se quita el Seidel, ¿no? Que eso usualmente se resuelve en la primera semana. De ahí, ya que lo vieron día 10, lo van a citar semanal todo el primer mes, ¿vale? Y dependiendo de cómo se comporte la vesícula, pues van a tomar las medidas necesarias para que esa vesícula sobreviva. Después del mes, entonces lo van a ver cada 2 semanas. Y hasta el segundo, tercer mes, que ya vean que ya cada 2 semanas van varias citas, que la presión ya está así, ya no anda en un sube y baja, entonces ya lo pueden alargar a una cita ya de 1 mes, y ya de ahí ya sus citas normales cada 2 o cada 3 meses. El uso de esteroides, principalmente usen acetato de prednisolona. El que mejor funciona, a mi parecer, es el prednefrin. Sofipren, por alguna razón, no funciona igual. Y el Deslotan, el nuevo, igual, bueno, yo al menos hasta con las facos no siento que les desinflame tan rápido como el prednefrin. Entonces, usen siempre prednefrin. Yo les inicio una gota cada 2 horas la primera semana. Luego se los bajo a cada 4 horas y les hago una dosis de reducción cada 2 semanas. ¿Vale? O sea, cada 4 horas 2 semanas, cada 6 horas 2 semanas, cada 8 horas 2 semanas, cada 12 horas 2 semanas y luego cada 24 horas 2 semanas. Aquí sí se usa el esteroide a largo plazo porque lo que quieren es modular que no se les cierre esa vesícula, que no cicatrice más. Si ustedes se lo dejan de que cada semana como una faco, se les va a pegar al mes, ¿vale? Por más bien que vaya, al mes se les va a pegar, ¿vale? El antibiótico, yo se los dejo nada más 10 días y ya. ¿Y la atropina, ¿Qué doc, más? también la deja desde el inicio? No. Depende. Si veo que tiene cámara plana, así sea grado 1, grado 2, dejamos atropina. O si no tiene, por ejemplo, a lo mejor no tiene cámara plana, pero lo revisas si tiene desprendimientos coroideos y eventualmente va a tener cámara plana, se lo dejas, ¿no? Pero si no tiene cámara plana, tiene la presión en 10, se ve todo bien, no lo usamos, ¿no? Acuérdense que la atropina les va a dejar la pupila dilatada mucho tiempo. Y una pupila que se pega en midriasis es un grave problema, digamos, a la larga para la visión del paciente. Entonces no la usamos a menos de que sea necesario. Atalamias grado 3, o sea que el cristalino esté tocando el endotelio, automáticamente ameritan pues, que le metan viscoelástico, ¿no? Que le reformen la cámara. Pero solo si toca el cristalino el endotelio. Si no está tocando el cristalino el endotelio, aguantamos. ¿Vale? Y eso sí los ven diario. La trave con cámara plana es verla diario hasta que resuelva la cámara plana. O si ven que ya empieza a resolver, le pueden dar una cita de 2 días, ¿no? 48 horas. Pero no lo dejen porque a veces van bien y luego se vuelven a aplanar y así. ¿Y les pone parche? Solo los parchos si tengo una vesícula hiperfiltrante y tengo, por ejemplo, cámara plana, pero es porque la vesícula está hiperfiltrante, les ponemos un parche que se llama torpedo patch, que es le pones primero una gasita así dobladita en forma de un torpedito y luego encima le pones el parche y se lo pones apretado y eso aprieta la conjuntiva contra la esclera para que pare de filtrar, reforme cámara y eso igual ayuda a que cicatrice un poco más rápido. Pero es raro, ¿eh? Es muy raro que les pongamos así parches. No, cuando nos dijo que estaba hiperfiltrando y les podía dejar las suturas más de los 10 días, lo veo en una semana y si veo que ya más o menos ahí ya se les quitó. Pues es que depende de qué tanto esté hiperfiltrando, ¿no? O sea, si tienes cámara plana, lo tienes que ver del diario.
y ya le quitas las suturas cuando ya digas, mira, ya la cámara plana está resolviendo, quitas las suturas. Pero si ves que pasa un día y no avanza, pasan 2 y no avanza, todavía no se las quites hasta que empiece ya ahora sí a formar ya. Y con las cámaras planas, nada más no desesperen, no resuelven. Usualmente resuelven, a menos de que no le hayan puesto puntos a la trave o se los hayan dejado de plano extremadamente flojos, eventualmente va a resolver la cámara plana. Nada más es cuestión de que sean pacientes y le expliquen bien al paciente. Y ya. Y si está hiperfiltrando, igual le bajan al esteroide. O sea, si tienen cámara plana porque está hiperfiltrando, hay que bajarle al esteroide. Por ejemplo, en vez de dejárselo cada 2 o cada 4, se lo pueden dejar cada 6. Y entonces al tener menos esteroide, igual cicatriza un poco más rápido y eso hace que suba la presión. Si tienen cámara plana, pero ven que la vesícula no está tampoco tan amplia y son puros desprendimientos coroideos, pueden ponerle entonces ahí sí una transeptal de esteroide y sí subirle el esteroide para que desinflamen los coroideos y ya se forme la cámara. ¿Qué más? ¿Y cuántos puntos le pone usted a la trave, Doc? Depende, porque normalmente le pongo 3, los 2 epiesclerales y del lado derecho, que es normalmente donde empiezo a cortar para abrir conjuntiva. Usualmente ahí me queda siempre un poquito más abierto, entonces ahí le pongo otro. Pero les pongo 3. Hay quienes les ponen solo 2, hay quienes le ponen un surgete continuo a nivel del limbo. Bueno, eso varía, pero yo prefiero los puntos simples y nada más los 2 epiesclerales, que eso siempre asegúrense de agarrar tenon y conjuntiva, porque si agarran solo conjuntiva, luego la tenon les queda atrás y eso es lo que les hace el anillo de acero, el ring of steel de los quistes de tenon. Entonces agarren tenon, jalan la tenon, la llevan hacia adelante. Y el cierre para que no tengan seidel, es cuando den los epiesclerales tiene que quedar la conjuntiva apretada y se forma como un plieguecito arriba en el limbo, en la conjuntiva. Si se forma ese pliegue le llamamos el pliegue antiseidel. Si tienen ese pliegue, el limbo no va a tener nunca seidel. Y ya nada más en la lateral, si le hicieron una relajante, ahí le ponen los puntos que sean necesarios, que aquí acuérdense que entre menos toquen ustedes, pues menos se va a inflamar y mejor le va a ir. Entonces traten de la relajante para poder entrar y secar conjuntiva y tenon, hacer lo más chiquita posible. ¿Alguna otra duda? Tengo una duda. Ajá. La dilución de la mitomicina, pues bueno, punto 2, ¿no? Pero la del 5FU. El 5F1 se diluye. Okay. La mayoría nada más, sí, fíjate que vengan de 250 miligramos y ese trae por unidad los 250 miligramos. Entonces ese no lo tienes que diluir. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya son expertos para seguir traves. Si nadie más tiene dudas, pues quedamos liberados. Los veo hasta el lunes. Gracias. Gracias, Doc. Gracias. Gracias.